Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente al canal de Alergo Inmuno, el canal en donde vas a aprender muchas cosas acerca de cómo controlar tus enfermedades alérgicas. Yo soy Said Arablin, soy pediatra especialista en alergias e inmunología y el día de hoy vamos a dar continuidad a las 8 cosas que debes saber acerca del asma. En el primer video, si es que no tuviste oportunidad de verlo, te dejo el enlace aquí arriba e igualmente el enlace en la descripción del video. En ese primer video tuvimos la oportunidad de revisar qué es el asma, qué es lo que pasa en un pulmón de un paciente que tiene asma y cómo es que hay muchísima inflamación. Asimismo, cuáles son las formas en las cuales tú puedes identificar, ya sea por la historia clínica o ya sea por alguna prueba de función respiratoria, que tú puedes tener asma, y cuáles son los factores que también pueden desencadenar una crisis o pueden desencadenar mayor cantidad de síntomas en el paciente que tiene asma. Así es que el día de hoy, en esta segunda parte, vamos a hablar mucho acerca del tratamiento. Es de forma muy general, pero igualmente me parece que de forma introductoria nos va a servir mucho para poder conocer cómo es que se tiene que hacer el abordaje terapéutico de un paciente que tiene asma, y también te voy a compartir algunos tips de las cosas que se deben y de las cosas que no se deben de hacer en el caso de un paciente como tú, o como tu hijo, o como tu hija que tienen asma. Así es que espero que lo disfrutes y sin más, vamos a las siguientes preguntas. Pregunta número 6. ¿Cómo puedo tratar el asma? Bueno, el asma es muy importante que por un lado sepas que es una enfermedad crónica que desafortunadamente no podemos hablar de curación. El asma no se puede curar, pero se puede controlar, y en la mayor parte de los casos se puede controlar muy bien, siempre y cuando se tenga estrecho contacto con el paciente para poder ver cómo van sus síntomas y cómo va evolucionando. El objetivo del tratamiento del asma es controlar la enfermedad. ¿Y a qué se refiere control? Se refiere a tener 0 síntomas. Se refiere a que no te tengas que despertar por la noche porque tienes síntomas relacionados con asma, que puedas estar en el día sin síntomas relacionados con el asma. Se refiere a que no tengas que estar utilizando medicamentos de rescate, y se refiere a que puedas hacer actividad física de forma normal. Y para eso el tratamiento del asma está organizado en una especie de escalera en donde vamos dejando un tratamiento de forma inicial y ver cómo le va al paciente con pequeñas cantidades de los medicamentos, con medidas de control ambiental, y a partir de ahí, si el paciente se controla de forma adecuada, podemos mantenerlo ahí durante algún tiempo para que se desinflamen bien todo lo que se encuentra inflamado dentro de su vía aérea. Y si no se controla bien, lo que podemos hacer es subir al siguiente escalón e ir incrementando la cantidad de medicamentos para poderlo controlar. La mayor parte de guías que habla acerca del tratamiento del asma te habla entre 5 y 6 pasos o 5 o 6 escalones, a partir de los cuales desde una dosis muy baja de los medicamentos puedes ir agregando otros medicamentos o incrementando otros medicamentos para poder alcanzar el control. Lo que es importante es que si ya estás controlado, mantengas durante algún tiempo ese escalón. Lo que pasa con muchos de los pacientes es que una vez que alcanzan el control y que ya se sienten bien, tienden a disminuir los medicamentos de forma automática, y esto lo que provoca es que nuevamente se presenten los síntomas. Esta subida o bajada de los escalones es bien importante que la lleves de la mano con tu médico tratante para que no te apresures. Es muchísimo mejor que estés con dosis bajitas de los medicamentos o dosis medias de los medicamentos o incluso dosis altas de los medicamentos a que estés exacerbándote y te estés provocando mayor cantidad de inflamación sin ellos. Entonces, siempre haz los cambios de la mano con tu médico. Hay 2 grupos de medicamentos muy importantes en el tratamiento del asma. Por un lado tenemos los medicamentos que sirven para el control de la misma, y por otro lado tenemos los medicamentos que se conocen como medicamentos de rescate. Es preferible que siempre utilicemos medicamentos de control, y dentro de estos medicamentos de control la piedra básica o la piedra angular del tratamiento son los esteroides inhalados. Oye, y la mamá de Juanito me dijo: oye doctor, pero es que la verdad es que los esteroides me preocupan mucho porque he escuchado que los esteroides son medicamentos muy peligrosos. Y tienes razón, la verdad es que los esteroides al final de cuentas pueden llegar a ser, si no los tratas de forma adecuada o si no los usas de forma adecuada, pueden llegar a tener efectos adversos. Pero déjame comentarte un punto acerca de los esteroides que utilizamos en enfermedades alérgicas y que son esteroides muchísimo más seguros. ¿Por qué? Porque por un lado lo que estamos utilizando son dosis bien pequeñitas de los medicamentos. Mientras tú estarías a lo mejor usando un medicamento esteroide oral o inyectado, la dosis que nosotros utilizamos mediante dispositivos a nivel intranasal o a nivel bronquial son dosis 1000 veces más chiquitas.
Y esto permite que los utilicemos por mayor cantidad de tiempo con mucha seguridad. Por otro lado, los esteroides inhalados son locales, es decir, llegan a nivel bronquial, llegan a nivel nasal y no tienen por qué llegar a nivel hepático, a nivel renal, no se absorben y por lo mismo no tienen los efectos adversos asociados a los esteroides que nosotros conocemos como sistémicos, que serían los orales o serían los inyectados. Entonces, de forma general, te puedo decir que los medicamentos que utilizamos en alergia son medicamentos muy seguros, aún en dosis altas. Otro tipo de medicamentos que se han utilizado para tratar el asma y de hecho se usan mucho en combinación con los esteroides son los broncodilatadores. Hablando de los medicamentos de control, los broncodilatadores lo que hacen es mantener abierto el pulmón durante una buena parte del tiempo. ¿Para qué? Para que el esteroide tenga mayor acción. Pero ojo, los broncodilatadores que se utilizan como tratamiento de control son broncodilatadores de acción prolongada. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, al salmeterol o tenemos al formoterol y estos se pueden utilizar de forma continua durante muchos meses y realmente sin efectos adversos a nivel del paciente. En general, la combinación entre esteroide inhalado y un broncodilatador de acción prolongada a diferentes dosis nos permite controlar a la mayor cantidad de los pacientes. Existen otros medicamentos que se pueden utilizar también como medicamentos de control, pero siempre asociados a estos medicamentos que son los esteroides inhalados y a los broncodilatadores de acción prolongada. Dentro de estos, los más utilizados son los antagonistas de los receptores de leucotrienos o Montelukast, que también sé que es muy socorrido y que mucha gente lo utiliza. El tratamiento de control debe permitirte que la mayor parte del tiempo estés sin síntomas. Pero puede ser que de repente porque tengas algún tipo de contacto con algún alergeno, porque a lo mejor tuviste una infección respiratoria viral, de repente desencadenes mayor cantidad de síntomas y que estos síntomas se pueden presentar de forma muy abrupta y en donde empiezas a tener mucho tos, empiezas a tener muchas sibilancias y eso se conoce como crisis asmática. La crisis asmática amerita tratamiento de rescate. El tratamiento de rescate es ese tratamiento que utilizamos para poder abrir rápidamente los bronquios y que evitemos que la crisis siga persistiendo y que te lleve a una dificultad respiratoria aún mayor. Dentro de los medicamentos que tenemos como tratamientos de rescate podemos mencionar a los broncodilatadores de acción corta y dentro de estos los más famosos es el salbutamol y el bromuro de ipatropio. Estos dos medicamentos son muy socorridos. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene los bronquios inflamados y que tiene mucha tos siente mucho alivio en el momento en el que el salbutamol abre de forma rápida los pulmones. Es muy importante que sepas que los broncodilatadores de acción corta son muy buenos para las crisis, pero no los puedes utilizar para poder controlar la enfermedad. ¿Por qué? Porque se pueden asociar a eventos cardíacos y otros eventos adversos a nivel cardiovascular que no queremos. Recuerda que el salbutamol por sí mismo no desinflama la vía aérea, lo único que hace es abrirla, pero toda la inflamación que hay ahí persiste a menos de que utilicemos un esteroide inhalado. Desafortunadamente, algunas de las crisis asmáticas no se controlan bien con estos broncodilatadores de acción corta y se necesitan otro tipo de medicamentos como pueden ser los esteroides vía oral o de plano que el paciente tenga que acudir a urgencias porque le está faltando mucho el aire y en ese caso a lo mejor requiere de apoyo con oxígeno y a lo mejor requiere que le pongan otro tipo de medicamentos para poder controlar en ese momento la inflamación tan grande que tiene. Sin embargo, lo que yo te puedo recomendar es que en la medida que tú utilices los medicamentos de control y en la medida en que tú no le tengas miedo a subir de repente la dosis en este escalón y otro escalón y otro escalón, no te preocupes. ¿Por qué? Porque lo ideal es evitar la crisis. Si tú evitas la crisis vas a evitar un desenlace muchísimo más complicado, un desenlace muchísimo más triste en un paciente con asma. Y en la medida en que tú utilices tu medicamento de control con los esteroides inhalados, incluso a dosis medias o incluso a dosis altas, en combinación con un broncodilatador de acción prolongada, vas a evitar que tengas crisis, vas a evitar que tengas exacerbaciones, menos complicaciones, menos idas a urgencias, menos uso de medicamentos de rescate y eso se refleja, ¿por qué? Porque tu enfermedad va a estar bien controlada. Otro punto que me gustaría señalar dentro del tratamiento del asma es que en los pacientes que tienen asma alérgica, el uso de vacunas para alergia también es muy efectivo para controlar a largo plazo esta respuesta exagerada que está presentando el cuerpo a cosas que están en el ambiente. Por ejemplo, en el caso de Juanito, una vez que llegó, le hicimos el tratamiento con esteroides inhalados, con lo cual le fue muy bien, pero en el momento en que tratábamos de disminuir la dosis de los esteroides, él volvía a presentar los síntomas durante la época de primavera, durante la época de invierno, y esto provocaba que pues, prácticamente la mitad del año estuviera presentando mucha sintomatología. Y fue entonces cuando decidimos hacerle las pruebas de alergia, y las pruebas de alergia nos determinaron que efectivamente Juanito tenía un problema relacionado con los pólenes de pastos y de árboles, principalmente el fresno, y también tenía alergia a los ácaros del polvo.
Entonces ahí fue cuando decidimos iniciar un esquema de vacunas para alergia. Las vacunas para alergia no te permiten un control agudo, no te permiten un control a corto plazo, pero sí lo que permitieron fue que el cuerpo de Juanito respondiera de forma cada vez menos intensa a estos alergenos que estaban presentes durante estas temporadas del año, y que en el momento en el que logramos que se tuviera esa tolerancia inmunológica, disminuyéramos mucho en las siguientes temporadas el uso de estos medicamentos, incluso de los medicamentos de control. Ahorita prácticamente Juanito solamente se encuentra con el esquema de vacunas para alergia y se ha mantenido bastante bien. Y así es el caso de muchos de los pacientes asmáticos que acuden al consultorio. Entonces, la inmunoterapia o vacunas para alergia también, en el caso del paciente que tiene asma de origen alérgico, es muy importante. Pregunta número 7. Entonces, ¿puedo llevar una vida normal? Claro que sí, el asma se puede controlar. Ya dijimos que el asma no la podemos curar, pero sí la puedes controlar. Como ya te he mencionado en el punto anterior, hay una gran cantidad de opciones terapéuticas, muchas formas en las cuales puedes tratar la enfermedad, ya sea manteniendo el control, obviamente cuidando que no tengas exacerbaciones, pero cuando tienen las exacerbaciones, tratar los síntomas de la forma más correcta y durante no mucho tiempo, y después regresando al tratamiento de control. Y si eres alérgico, valorar el uso de inmunoterapia o vacunas para alergia. Pero claro que se puede alcanzar el control en un paciente que tiene asma, y claro que puedes vivir una vida normal. Es decir, Juanito actualmente ya puede ser delantero en el momento en el que se quiera poner a jugar. Ya no le gustó tanto el fútbol, pero al final de cuentas ahorita ya corre como si nada durante sus actividades físicas y está viendo cuál va a ser el deporte que puede hacer, pero no limitado por su actividad, sino porque es el gusto de él. Juanito ya no se despierta por las noches, ¿no? Porque está presentando tos, o porque está presentando sibilancias, o porque está presentando dificultad para respirar. Él ya duerme como angelito. Juanito ya prácticamente no está utilizando medicamentos de rescate, y esto es una vida normal. O sea, prácticamente el control es llevar a cero tus síntomas, y esto es posible. Los 3 puntos que yo te recomiendo para poder tratar el asma es: número 1, identificar tempranamente los síntomas. Muchas veces tendemos a dejar mucho tiempo pensando que a lo mejor el tomar antibióticos, como le pasó a la mamá de Juanito. Si tu hijo ha tenido cuadros repetidos, o tú has tenido cuadros repetidos en los cuales se presenta mucha tos, te dan muchos antibióticos y no mejoras, no te acompañas de fiebre y tienes muchos de los síntomas que hemos estado mencionando a lo largo de este video, a mayor rapidez de buscar esta atención, mayor rapidez en instaurar un tratamiento. En la medida en que pongamos un tratamiento desinflamatorio a nivel de las vías respiratorias de forma más temprana, menos complicaciones vamos a tener, menos inflamación va a haber, y esto va a permitir que los cuadros se controlen muchísimo más fácil en los pasos más bajitos del tratamiento, para que no tengas que estar utilizando mucha cantidad de los medicamentos, que es a lo que mucha gente le huye. De todas formas, si necesitas una mayor cantidad de medicamentos, confía en que ese es el tratamiento que te cae mejor. ¿Por qué? Porque también de repente utilizar otro tipo de medicamentos que no están indicados a veces se acompaña de efectos adversos y no es lo más adecuado. Siempre ve de la mano de un especialista. Y el tercer punto que me parece básico, y que siempre también se lo menciono a todos los pacientes, es que exista una buena comunicación entre el médico y tú, y que esta buena comunicación también sea muy recíproca. Es decir, si no te está yendo muy bien con el tratamiento que te dejó inicialmente tu médico, llámale y dile que no te está yendo muy bien. Él no se va a ofender, y por el contrario, esta información que tú nos das de regreso nos ayuda mucho para hacer ajustes al tratamiento. Acuérdate que esta enfermedad es una enfermedad crónica que probablemente ya tienes con ella años. Probablemente tu hijo ya tiene varios meses o años de haber estado presentando esta inflamación, y muchas veces lo que se tiene que hacer son ajustes en el tratamiento para poder llegar a ese control. Tenemos una gran cantidad de formas de comunicarnos, y con un mensajito podemos decirle: oye, ¿sabes qué? No me termino de sentir muy bien, ¿qué me recomiendas? Esto nos permite poder darle mucho más seguimiento. El hecho de estar cambiando y cambiando y cambiando de repente, de a lo mejor de un médico a otro y a otro tipo de tratamientos, no nos ayuda mucho, porque lo que va a provocar es que el pulmón se siga inflamando a largo plazo. Pregunta número 8. ¿Qué cosas debo de evitar si tengo asma? Una de las cosas más importantes que te pediría, por favor, que no hagas, es que utilices el salbutamol como tratamiento para controlar la enfermedad a largo plazo. El salbutamol, y lo he visto de forma muy reiterada con mis pacientes que llegan de primera vez, lo he visto también de forma muy reiterada en redes sociales. El salbutamol se usa de forma muy continua durante muchísimo tiempo, y no es que utilicen a lo mejor 1 o 2 disparos cada 2 o 3 meses, que eso no tiene mayor problema si es que tú estás controlado. El problema es que están utilizando salbutamol todos los días. ¿Por qué? Porque, como hemos mencionado, ayuda a abrir tu pulmón y te sientes mejor. El problema es que
que no estás desinflamando nada y cada vez se sigue inflamando más y más el pulmón, además de los eventos adversos que pueden estar asociados al uso de este broncodilatador de corta acción. Entonces, no utilices el salbutamol como control de la enfermedad. Otro punto importante que debes de evitar es, yo no tengo nada en contra de la medicina alternativa, no tengo nada en contra de los aceites esenciales, siempre y cuando no perjudiquen al paciente. Ya me ha tocado en varias ocasiones pacientes que son alérgicos al eucalipto, que son alérgicos a lo mejor a la menta, y que de repente lo que pasa es que normalmente estos aceites esenciales o los remedios de la tía o los remedios de la abuela en muchas ocasiones pueden llegar a funcionar para varios pacientes, pero lo que es un hecho es que si tú eres alérgico y el asma se te puede exacerbar por estos componentes, va a salir más caro el remedio que la misma enfermedad. ¿Por qué? Porque una vaporización con este tipo de aceites, una vaporización con este tipo de remedios naturales puede llegar a provocarte una exacerbación muy grave. Si no tienes bien identificado qué es lo que te está provocando la alergia, no te automediques y trata de identificar muy bien si estos remedios que te están ofreciendo son para ti o no, porque en muchas ocasiones te pueden provocar mayor cantidad de síntomas. Otro punto importante que debes de cuidar es no centrar toda tu atención solamente a nivel bronquial y toda tu atención solamente a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene asma es muy común que tenga como comorbilidad otras enfermedades. ¿Y a qué me refiero con comorbilidad? Me refiero a otras enfermedades que están causadas por esa misma estímulo que provocó el asma. Por ejemplo, en el caso de Juanito, es muy común que haya casos como él en donde de repente si eres alérgico a lo mejor al polvo y también alérgico a lo mejor a los pastos, no solamente te dé tos, sino también te acompañas de muchos síntomas a nivel nasal, escurrimiento, congestión, a veces mucha comezón, y esto por mucho que trates el asma y por mucho que utilices esteroides inhalados de control de forma adecuada y por mucho de que subamos en los escalones, si tú no te controlas la rinitis alérgica, muchas veces no vas a alcanzar el control del asma. Lo mismo pasa con el paciente que tiene dermatitis y asma. Si no se controla por completo la dermatitis, no se va a terminar de controlar por completo la inflamación a nivel bronquial. Cuida las comorbilidades y platica con tu médico acerca de las comorbilidades que te puedan llegar a preocupar. La última recomendación que me gustaría que evitaras es el hecho de ocultar información. Muchas veces por cuestión de pena o muchas veces por cuestión de, híjole, me siento culpable, mejor no le digo, omitimos que a lo mejor los medicamentos no los estamos utilizando de forma continua, omitimos que a lo mejor seguimos fumando mientras llegamos a presentar muchos síntomas, y la verdad es que de nada nos sirve una consulta si no tenemos toda la información que nos permita llevar a una buen ajuste en el tratamiento. Entonces siempre ten la confianza en poder decirle todo a tu médico, desde las cosas que se están haciendo bien hasta las cosas que a lo mejor no estamos haciendo tan bien, pero siempre con el afán de mejorar. Y bueno, tenemos mucho más de qué hablar. En este momento yo te hablé acerca de estos 8 puntos. Definitivamente nos falta mucha información y cada uno de estos puntos los vamos a ir desglosando a mayor detalle en diferentes videos. Pero sí me gustaría que me comentaras también en los comentarios de allá abajo qué es lo que más te ha llamado la atención de este video, cuáles son tus preguntas y cuáles son los temas en los cuales te gustaría que ahondáramos mucho más la información. ¿Para qué? Para que esto sea de tu utilidad. Yo soy Said Arablin, estás en el canal de Alergo-Inmuno y no te olvides de suscribirte al canal si no lo has hecho ya. Recuerda darle clic en la campanita para que no pierdas de toda la información que vamos a estar subiendo y los nuevos videos, y recuerda también compartirlo con tus familiares y amigos que creas que esta información puede ser de utilidad. Te veo en el siguiente video porque hay mucha información que quiero compartir contigo. Dale clic aquí ahora. Gracias, nos vemos.